Muchachos, ¿aceptan que esta reunión se graba y posteriormente subida al canal de YouTube del curso? Sí. Sí, señor. Ok, muchas gracias. Bien, digamos que cuando nos preguntamos respecto a qué es un sonido obstruyente, la palabra, digamos, clave que debe venir a nuestra cabeza, así a quemarropa, es presión. ¿Listo? ¿Por qué? Porque digamos que la diferencia o la dicotomía obstruyente-sonorante se define en términos, ¿cierto?, de un criterio, digámosle, físico definido, y es que cuando vamos a producir un sonido obstruyente, la articulación que creamos, ¿cierto?, se está amparando, digamos, en que se obstaculiza el flujo del aire que proviene de las cavidades infraglóticas, y esto genera un aumento de presión, ¿cierto?, el interior de las cavidades supraglóticas. Este aumento de presión es clave, digamos que en sus definiciones no lo presentan, entonces, imagino, se ha olvidado, pero bueno, esto va a ser importante para que lo tengan allí presente durante toda esta sesión. ¿Listo? El aumento de presión. Y de hecho, tanto tiempo como nos tome hablar de sonidos obstruyentes, es necesario que recuerden, digamos, ese concepto. Bien, tengo otra pregunta. Esta pregunta ya está asociada con la lectura de los primeros 3 capítulos del libro este que era para Semana Santa, el de los sonidos del español. Para esta pregunta les voy a pedir que escriban sus respuestas en el chat, quienes deseen, y si no, quienes deseen participar, bienvenidos. Listo, levantan ustedes la mano, yo les doy el turno, en fin. Mi pregunta es esta. En esa lectura hablan de lo siguiente. ¿Existe una variedad de español estándar? ¿Qué es eso? ¿Qué es el español estándar? ¿Qué es una variedad estándar de una lengua? ¿Es, digamos, la mejor versión? ¿Existe alguna variedad que sea mala, por decir así, que esté equivocada, que esté mal, que esté errada? ¿O toda variedad, digamos, de una lengua tiene el mismo estatus? Pero específicamente, ¿qué es la variedad estándar de una lengua? Esa es mi pregunta. Señor Josué. Pues, profe, lo que yo considero como estándar es más hacia la parte de la pedagogía de lenguas y como las formas generales, por así decirlo, entre comillas, del idioma. Entonces, eso de que sea estándar no significa que es que las otras variables del español, por ejemplo, el español de Perú o el español de Argentina y pues los microespañoles, por así decirlo, de los países, estén mal, sino que se estandariza para crear una fuente como una fuente de pedagogía, como también hay otros momentos como políticos, que es, digamos, lo que pasa con el italiano estándar, que es más político para eliminar todas estas variantes dialectales y de lenguas que hay dentro de Italia. Pero pues que sea estándar o no, no significa que sea como el mejor español, entre comillas. Vale, estoy de acuerdo con usted. Vamos a leer entonces, Josué, qué más dicen en el chat. Juana Valentina nos responde, bueno, nos pregunta más bien, ¿la variedad más prestigiosa? ¿A qué te refieres, Juana Valentina? Leslie dice, en el texto se menciona que lo estándar es aquello que es neutro. Sí, precisamente sobre estas ideas es que quiero, digamos, hacer esta pequeña charla introductoria. Entonces, bien, digamos que en lo que se expone allí en el chat, si alguien más desea intervenir, bien puede interrumpirme, no hay ningún lío. Pero bueno, digamos que hay un par de términos que a este respecto vale la pena, digamos, analizar, ¿cierto? Vale la pena traer, digamos, a colación. Y este tiene que ver específicamente con la idea de lo neutro, ¿sí? Entonces, bueno, reconocemos que hay una variedad de español estándar. Y es posible que por intuición digamos, estándar, neutro, es una variedad de español neutro. Como José le estaba diciendo, digamos que es esa que se enseña. Yo no sé si ustedes están familiarizados, pero con otras lenguas también ocurre algo similar. Digamos que el inglés tiene muchas variedades, ¿cierto? No serían variables, como lo estaba diciendo ahorita.
Josué, digamos que la variable es cada uno de los aspectos específicos en los que puede cambiar, ¿cierto? Una variedad de español. ¿Listo? Mm, ahora, lo que nosotros debemos, digamos, reconocer es como en ese marco, ¿cierto? De diversidad. Nosotros a fin de cuentas tenemos el mismo estatus en términos de lo usual, ¿sí? En términos del día a día, de la cotidianidad. Y si de hecho nosotros le atribuimos a, bueno, ¿cuál variedad es más usada? Nosotros nos vamos a dar cuenta que las variedades que se asocian como variedades estándar no tienen, digamos, ni siquiera cobertura. En inglés, por ejemplo, el RP English, que es esa pronunciación tipo BBC News, ¿cierto? Las noticias, pues, del Reino Unido, sí, súper cuidadísimo ese español, ese inglés, digo. Pues eso lo habla más o menos como el 3% de la población angloparlante del mundo, anglófona, ¿sí? Angloparlante, perdón. Mm, lo mismo, ¿cuál es el español estándar? O sea, digamos que usted ya nos dice, bueno, es ese que se utiliza para enseñar, pero si yo le pregunto, ¿en qué país, en qué ciudad se habla el español estándar? Se los pregunto a ustedes, ¿qué me dicen? ¿Existe algo así? ¿El español estándar es el de Madrid o es el de Bogotá? ¿O es el de Caracas? ¿O es el de Buenos Aires? ¿O ninguno? Pero si reconocemos que existe un estándar, este estándar, digamos que responde a qué región, a qué comunidad, a ninguno, proponen ustedes. Básicamente el estándar es una construcción artificial un poco, que se ampara en el reconocimiento de una variedad que tiene, digamos, mayor estatus, ¿sí? Y ese estatus siempre está dado de la mano de dos cosas, ¿cierto? Del poder económico que tiene la comunidad, digamos, hablante y de la tradición histórica que se asocia a ella. Entonces, cuando se habla de español estándar, ¿cierto? El influjo social y económico que tiene la capital de un país va a hacer que se procure, ¿cierto? Asociar al, digamos, al habla de las personas de esa región, ¿cierto? Al uso que hacen de su lengua, con esto llamado variedad estándar. Entonces, si se habla del español estándar en Colombia, se va a decir, ah, no, Bogotá, ¿cierto? Y estándar porque es neutro. Ahora, la cuestión es, ¿realmente existe algo neutro? ¿Sí? En términos de una variedad dialectal, pues primero el término, el concepto más bien de la neutralidad se emplea con otros fines, ¿no? Como cuando se apela a estos, digamos, al género gramatical y digamos que se introduce la idea de un género neutro. Allí esta neutralidad pues está dada en términos de otros criterios, porque nosotros con el neutro al referirnos a un acento nos estamos refiriendo a que no tiene, digamos, acento, y eso, si ustedes se dan cuenta, es una negación, es una contradicción ontológica. ¿Mm? En tanto que, hombre, si yo reconozco que todas las variedades de una lengua, todas tienen unas características específicas, ¿cierto? Digo, unas características precisamente que lo caracterizan, que lo hacen ser, digamos, propio, particular, definible, delimitable y diferenciable, ¿sí? Pues entonces yo estoy reconociendo que todos tienen una música asociada a, y esta música más bien nosotros la entendemos como una melodía, una entonación, un ritmo, una organización melódica propia y particular. Ahora, el hecho de que uno no sea consciente de su propio acento y digamos de las diferencias, de las particularidades, eso sí es muy, digamos, cultural y hasta psicológico, ¿vale? Recuerdo una vez una historia de una muchacha a la que le dijeron algo así como, bueno, ¿y tú dónde eres? No, yo soy de Cartagena. Ah, o sea que tú aspiras las heces. Y ella dijo enfáticamente, yo no aspiro ninguna heces, con énfasis en las ejes, en las heces, perdón. Pero el resto de oraciones, como yo no aspiro ninguna heces, pues se hizo aspirando precisamente a esas heces. Y digamos que ese reconocimiento o más bien esa carencia del autorreconocimiento del acento propio es el que fomenta, digamos, esos mitos de nosotros no tenemos acento en Bogotá o en la planicie, digamos, de la sabana bogotana. Realmente esto es falso. En contraste, sí existen unas diferencias y sí es, digamos, notorio para personas ajenas, digamos, a la comunidad lingüística que hace uso, digamos, de esta variedad dialectal. Para otras personas que vienen de otras regiones, esto sí es característico.
¿Alguno de ustedes viene de alguna zona, digamos, lejana, de Bogotá y eso? No, 100% homogéneos, de Pasto. Bueno, Nicolás, ¿cómo hablan los bogotanos, Nicolás? Así, sin vainas, sin tapujos. ¿Usted qué opinión tiene? ¿Cómo suena eso perceptualmente? ¿Cómo suena el español bogotano? Pues lo más característico, ahí me escucho, por cierto, Sí, sí. em, es que pues siempre que hablan como que al final la entonación sube y siempre suena como si estuvieran preguntando. Ah, sí, eso es bien recurrente. Hay un youtuber costeño que eso lo simplificó con una frase de este tipo. El bogotano habla con culo de pito al final. Entonces ese culo de pito al final, como expresión, manejaba esta idea, ¿no? De que sí, de que sube, hay un ascenso tonal y se siente como, ¿qué es lo que está pasando? Da, ese da, es esa subidita ahí como da, y eso que la estoy exagerando un montón. Lo que ocurre, espera a ver si logramos encontrar ese video. Es muy interesante. Turner, acento, roll. Hmm. Ah, sí, ven. El culo de vaina bien básica. Hay una niña inocente, los canallas. Ya es que la línea argumentativa del programa el culo de vaina bien básica. Hay una niña inocente, los canallas la secuestran y la recarga la policía. Pero esa montada la extienden como por media hora. ¿Y cómo la extienden? Pues cada vaina que dicen, el otro pregunta, ¿eh? ¿Cómo así? No entiendo. ¿Cómo? ¿Qué? 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 ¿Y a qué? ¿Qué dijiste? ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿No qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué no? ¿Y por qué no? Nunca entienden una mondada. Y lo peor es que preguntan con ese hijueputa acentico cachaco con culo de pito al final. ¿Con culo de pito al final? ¿Con culo de pito? ¿Eso fue anoche? ¿Oh? ¿En serio? ¿Apenas me desocupen? ¿En la casa? Pata a la cama. Ya es que la línea argumental. Pues digamos que independiente de si es de su agrado o no, yo siento que el compendio de ejemplos está muy bien tomado. Ay, no estoy compartiendo pantalla, perdón. Bueno, igual tampoco era la gran calidad, pero espero que sí se haya podido escuchar al menos los ejemplos. Entonces sí, efectivamente no existe algo así como un acento neutro, pero sí existe el reconocimiento de las tales variedades estándar, y estas sí están asociadas nuevamente a la idea del prestigio, ¿sí? Entonces, este prestigio no nos sitúa en una pasarela y no estamos aquí, pues, ¿cierto? En un desfile de moda, no estamos aquí diciendo, bueno, que es más fashion que lo otro, no, simplemente está asociado a estas características sociales, económicas e históricas, ¿sí? Las capitales siempre van a tender, digamos, a establecer o a querer centralizar de alguna forma el conjunto de valores que se asocian a esa nación, o por lo menos esos valores que son propios como de esa centralización capital, ¿cierto? Entonces, marcas como por ejemplo esta marca país que es CO de Colombia, ¿cierto? Que está presente en toda esta campaña de Aprende Español en Colombia, ¿cierto? Entonces es esto, como español para extranjeros, cara y cuervo. Español para extranjeros. Y realmente donde ustedes se metan, por ejemplo en la Universidad del Rosario, o si buscamos cara y cuervo, digamos que todo esto hace parte de un mercado global que está siendo, digamos, disputado por un montón de empresas. Esta idea de Spanish en Colombia, esta es la marca que les estaba planteando. Digamos que ese es un sello que básicamente promueve esta venta, ¿sí? La venta de un español estándar, de un español prestigioso, ¿sí? A una norma que se puede asociar al oculto, sí, ven, sí uno podría pensarlo así. Pero entonces lo que vamos a suponer es que también desde otras grandes, digamos, capitales se hace exactamente lo mismo. Para los españoles, digo españoles como aquellos, sí, nacidos en España, pues ¿cuál es la variedad estándar? Ellos dirán la de Madrid. Y si nosotros vamos a escuchar la de Madrid, para nosotros, digamos, eso no es neutro, así, de forma intuitiva.
porque alguien que habla español de Madrid se caracteriza por unos usos específicos del español que lo van a hacer, lo van a diferenciar. Es que vean, la pronunciación a fin de cuentas es casi que una huella, ¿cierto? Es casi que nuestra huella digital. Es una huella que queda impresa en nuestra, digamos, en nuestro actuar, en eso que llaman el performance del día a día, ¿cierto? En la actuación, en la competencia que uno tiene para actuar y desenvolverse en sus actividades del día a día, en la región del mundo en la que uno esté, la forma en que habla es una huella que le permite, digamos, introducirse en el marco de las relaciones sociales, ¿cierto? Y es algo que le va a establecer, que le va a atribuir de entrada un estatus, una procedencia, una información básica que la persona no tendrá, digamos, que compartir, pero que va a estar dada por cómo habla, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que estos son unos de los apuntes de sociolingüística que se tratan en este curso, aunque no es, digamos, aquello de lo que se ocupa. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros estamos hablando de esto? Porque hoy, como ustedes recordarán, vamos a continuar con la descripción de un tipo de sonidos, sonidos obstruyentes, ¿cierto? Subconjunto fricativos, y en este específicamente subconjunto hay un montón de ejemplos de variación y de cambio que corresponden a un montón de realidades, a la región, ¿cierto? A la clase social, a la clase socioeconómica, al contexto específico en el que se está dando. Entonces, digamos que estos tres elementos atienden a esas diferencias que desde la sociolingüística encabezada por la Bow y como legado también del estructuralismo, se reconocen como las variedades diatópica, diastrática y diafásica. Topos, lugar, ¿cierto? Estrato, digámosle que es como como de alguna forma la clase social, ¿cierto? A la que se pertenece, eso también es un indicador, eso también, digamos, como criterio, no es un criterio clasista, es un criterio que reconoce una diferencia propia que sí se da a partir de unas diferencias precisamente pues de clase social, ¿sí? Si uno lo reconoce desde, pues todas estas teorías económicas, llámela usted como quiera, ¿sí? Puede ser desde una corriente capitalista o desde una corriente mucho más, digamos, marxista. Usted va a reconocer diferencias de clase, va a reconocer distintos grupos de personas según pues su patrimonio y etcétera, el acceso a tecnologías, el acceso a medios de producción, pues esto va a definir también su habla, ¿sí? Y las diferencias diafásicas son aquellas que se dan en términos ya más pragmáticos, o sea, como en función del contexto, de la, digamos, la fase en que usted se encuentra hablando. Mi pregunta es, ¿ustedes creen que puede ser considerado otro tipo de escenario en el cual hay también variación? Más considerando todo lo que ocurrió con la pandemia, más considerando cómo cambió nuestra comunicación. Pues bien, lo que yo me pregunto, lo que me he estado preguntando últimamente es, ¿será que existe variación al interior de plataformas en Internet? Es decir, ¿será diferente el habla de las personas en WhatsApp, una red de índole privada, ¿cierto? Que se ampara también en la virtualidad. Uy, perdón. ¿Y será lo mismo esta habla en WhatsApp si contrastamos, digamos, el habla en Twitter, YouTube, Twitch? ¿Será que hay algo que cambie en la pronunciación? ¿Ustedes han escuchado este efecto de los niños con acento Disney Kids? Eso de los niños pidiendo como emparedados, por favor. Así, aunque estén en bosa, qué sé yo, porque están, digamos, expuestos a una serie de estímulos, ¿cierto? Que están propagando unos rasgos de pronunciación específicos de variedades que por, digamos, esta lógica simplemente regional no tendrían por qué presentarse. Se están presentando es porque se está cambiando, digamos, la misma naturaleza de la comunicación. Ya no es una comunicación de índole regional simplemente, sino que ustedes perfectamente en una videollamada pueden estar asistiendo a un evento internacional, hablando con un montón de gente, o puede, digamos que para el caso de los niños, ¿cierto? La exposición social a un profesor vía videollamada, como pueden ser los jardines y su tal virtualidad, su tal alternancia, pues tiene el mismo impacto que el youtuber que les está enseñando, digamos, a hacer, no sé, algún tipo de juego, algún tipo de experimento. Y si este youtuber es español, es muy probable que el niño, al estar expuesto a ese estímulo y al tener, el asunto es este, el estatus de la, digamos, de los escenarios comunicativos se alteró.
Entonces ya la clase virtual, digamos, tiene el mismo estatus para el niño que un video de YouTube, ¿sí? Y esto tiene unas repercusiones que, digamos, no han sido contempladas al momento en la sociolingüística clásica. Esta variación, digamos, al interior de Internet, cómo en Internet esto está cambiando. Y esa es, digamos, parte de mi invitación el día de hoy. Y es a considerar cómo estos espacios son susceptibles, digamos, a nuestro estudio, ¿sí? Primero porque sí es incipiente total, o sea, digamos que esos análisis hasta ahorita se están empezando a hacer. Eh, como metodología, pues yo creo que ahorita estarán mucho más en boga con lo que ocurrió, ¿cierto? El hecho de estar todos enclaustrados, el hecho de que hayan restricciones de movilidad, que la interacción, que la academia, que la escuela, que la familia, todos en media hora por redes, pues esto tiene que estar afectando, efectivamente. Y eso digamos que no está contemplado en la variación diatópica, diastática y diafásica, porque es una variación de qué tipo. Podríamos hablar incluso de la variación interplataformas, ¿cierto? Pues, lo que les estaba diciendo es perfectamente plausible pensar que en WhatsApp se habla diferente a como se habla en Twitter, ¿sí? O en Facebook o en YouTube, y que cada una de estas redes tenga sus propias características, digámosle, dialectales, no sé, digamos que el término no se ha acuñado siquiera. Entonces, bueno, esa es una invitación a una realidad que requiere, digamos, trabajo, descripción y ahondar en ella. Igual nosotros vamos a continuar. ¿Por qué? Digamos que hay unos recursos que les voy a presentar que van a ser al menos esenciales para que nos pongamos al día respecto a la variación del español. Entonces, José Joaquín Montes es el prototipo de lingüista tipo Indiana Jones, o sea, este es el hombre que recorrió medio Colombia, propuesta de clasificación español colombiano. Bien, José Joaquín Montes es una de las personas que más comprendió, digamos, las diferencias que existían al hablar según sea la región, según sea su profesión, ¿sí? Entonces este man encabeza también pues de los directivos del Instituto Caro y Cuervo y de varias instituciones públicas desarrollaron una serie de isoglosias, como presenta allí Juan Camilo, que son mapas, ¿no? En los que se establece, digamos, en qué región se habla una lengua o en qué región, digamos, se habla una variedad de una lengua. Entonces estas isoglosas, estos mapas, ¿cierto? En los que se presenta, pues bueno, la interacción entre una y otra variedad de español es posible gracias a la recolección y transcripción de un montón de datos. En el español de Colombia, propuesta de clasificación dialectal, nosotros vemos cómo José Joaquín Montes propone estos grandes, digamos, rótulos para la variación dialectal del español colombiano. Sin embargo, a nivel micro, nosotros vamos a ver que hay muchos elementos que aún se desconocen, ¿listo? Que aún no han sido descritos. Y que sí, como nosotros estamos haciendo, la lupa se orienta cada vez a fenómenos o a escenarios mucho más puntuales, como lo plantea ahorita la virtualidad, como escenario de interacción, de difusión, de comunicación, de uso de la lengua, pues vamos a requerir, digamos, nuevas y nuevas clasificaciones, ¿sí? Entonces, esta es una rama, digamos, de la lingüística que está en constante actualización. No, por lo menos debería ser así. Digamos que es uno de los peligros de una propuesta como la de José Joaquín Montes, es que se constituyen en cánones. Y una vez se establece un canon, salirse de ese canon es un complique, ¿sí? Porque todo el mundo va a exigir, digamos, eso que llaman de el marco teórico. ¿En qué te basas tú para decir lo que estás diciendo o lo que quieres decir? Pues uno se tiene que basar en los trabajos precedentes. ¿Eso hace a veces que proponer cosas nuevas sea difícil? Bueno, más no imposible. Entonces, digamos que aquí reconocemos dos grandes, o por lo menos cuatro grandes regiones. Esta que se define como costeño pacífico, costeño caribe, centro oriental y centro occidental. Esos son, digamos, como los cuatro superdialectos que propone José Joaquín Montes. Y de hecho hay una categoría más grande que es como
el dialecto costeño versus el andino central, ¿sí? O central. Entonces esta idea más o menos se ampara en una realidad histórica, y es que cuando el español vino de España, ¿cierto? Pues vino en forma de ¿qué? Vino en forma de, pues de gente que estaba buscando mejor vida, vida que no tenía en España, y pues estas personas eran prisioneros, ciertos delincuentes, soldados, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, personas cuyo nivel de formación era más bien bajo, ¿cierto? Y personas que iban a hablar, pues como les salía de los cojones, podemos decirlo acá, como se hablaba en mi tierra. El asunto, ¿cuál es? Hay una realidad o hay una correspondencia en términos de las personas que llegaron y las zonas que poblaron. Porque así mismo como llegaron prisioneros, ¿sí? Como llegó toda esta gente que tiene así como mala fama de antaño, pues también llegaron cortes, ¿sí? Cortesanos, llegaron nobles españoles, pues dedicados precisamente a la administración de estas tierras. Entonces, de alguna forma, las regiones en las que digamos, como estas cortes un poco más cercanas a lo que eran las capitales y los centros del poder de España, como Madrid, pensemos, pues se asentaron aquí hacia las regiones de montaña, climas más fríos, porque precisamente eso coincide con España, con las regiones que son más frías, ¿cierto? No costeras. En cambio, las regiones costeras, pues sí, ya mucho más calientes, pues esas mismas personas se mudaron hacia las regiones de la costa aquí en Colombia. Eso es apenas parte del espectro de, digamos, de población de esta región, porque como nosotros sabemos, esto no solo fue habitado, digamos, invadido por españoles, con ellos también vino toda una migración de culturas increíble, ¿cierto? Con todo lo que fue ya esa puesta en diálogo mercantil entre Europa y América. Pues bueno, esto, digamos, ha hecho del español colombiano cierto reflejo del español, digamos, de peninsular ibérico. En la península ibérica se reconoce en la zona costera, ¿cierto? Ya una serie de procesos de variación dialectal que se asemejan a los que ocurren aquí en la costa. Entonces hay aspiración de las heces. Entonces vamos a escuchar hablantes o artistas como la Mala Rodríguez, ¿cierto? Andaluzas y de pura cepa, como de Málaga, creo que es. Y bueno, pues la Mala Rodríguez todo el tiempo, todas las cosas que está diciendo de esta manera, expirando sus heces, diciendo qué es lo que está pasando. Y eso pues también se ve aquí en la costa. Entonces pues digamos que esa correspondencia de las personas que venían de esa región cálida se quedaron en las zonas cálidas del país hacia la costa, pues porque es más fácil encontrar zonas cálidas en la costa, ¿cierto? En principio. Si usted llega por allá, pues usted se queda allá. Si usted viene de regiones que, digamos, en las que el frío es lo que impera, ¿cierto? Que es como su deseo, porque eso es algo muy, digamos, propio y cultural, el apego hacia un tipo de clima, pues hombre, usted buscará tierras más templadas, ¿cierto? Y pues eso es lo que pasó. Entonces, las regiones hacia Madrid, mucho más puristas, mucho más, digamos, preocupadas por cuidar la correcta pronunciación, pues fueron las que se anidaron hacia las regiones montañosas más del interior del país, tipo Bogotá, Medellín, ¿sí? Estas regiones en las que el español se caracteriza por otra serie de procesos, ¿sí? Bien, digamos que ante esta realidad aún nosotros podemos irnos a la vereda, no sé, la vereda San Juan, en el municipio de Huicán, Boyacá, ¿cierto? Y poder encontrar características propias y únicas de esa vereda, ¿sí? Pues nosotros lo que vamos a, digamos, a aprender aquí en este curso es la base, digamos, de los subsistemas fonológicos tal cual se han reconocido al momento como grandes constructos generales, pero vamos a reconocer que eso se puede aplicar, ¿cierto?, a la descripción de una variedad específica y que lo que se presenta en el conjunto grandote puede que no corresponda necesariamente con la descripción específica. ¿Listo? En esa medida vamos a entrar ahora sí con las presentaciones del día de hoy. Listo, entonces lo primero que quiero recordarles es este modelo, ¿cierto? Según el cual nosotros tenemos tres tipos de articulación. De entre estos tres, los últimos dos, como ustedes recordarán, conducen a un aumento de presión, porque las moléculas de aire que están allí no tienen un flujo libre, sino que está
para el caso de este cierre completo, completamente obstaculizado, ¿cierto? O para el caso de este estrechamiento, pues hombre, se encuentra muy restringido el paso, el flujo de esas moléculas de aire. Nosotros veíamos que el segundo tipo de articulación corresponde a la producción de una consonante oclusiva, porque reconocemos que una oclusión implica un cierre completo, ¿sí? Pues ahora que nos ocupamos de las consonantes fricativas, vamos a ver otra serie de consideraciones. Sin embargo, hoy no vamos a partir, como hemos hecho en sesiones anteriores, por la articulación, la acústica y demás. Hoy vamos a partir por el reconocimiento de los subsistemas, de sus diferencias, de algunos ejemplos y de procesos interesantes. Y la próxima sesión, esta sí la vamos a dedicar a articular todo lo que son, digamos, los pormenores de la producción de esos sonidos fricativos y sus implicaciones acústicas, es decir, vamos a la vez a mirarlos en Pratt, vamos a hacer todo este análisis como bien lo sabemos hacer. Les pregunto una cosa, ¿pueden ver mi pantalla bien? Así les pregunto con el pito al final. ¿La ven bien? Sí, profe, se ve súper bien. Sí, listo. Entonces, vean, vamos a hablar de subsistemas. Así como hablábamos de superdialectos, dialectos y subdialectos, pues vamos a reconocer que hay una jerarquía, ¿cierto? Y según esta jerarquía, pues hay algo que se anida en un nivel menor o abajo, digámosle inferior, ¿cierto? Pues están estos subsistemas de consonantes obstruyentes fricativas. El español consta de dos subsistemas de consonantes fricativas. Es decir, que fonológicamente nosotros reconocemos dos grandes grupos, digamos una primera división dual entre el subsistema ceseante y el subsistema distinguidor. El subsistema ceseante consta de 4 segmentos fricativos. ¿Alguno de ustedes se aventura a nombrar estos segmentos fricativos, muchachos? Chan, chan, chan. Bueno. Entonces, el primero de ellos. ¿Están allí? Sí. La fricativa labio dental. Sonora, ¿cierto? Fricativa labio dental sonora. Perdón, sorda. Y respecto a esta, hay que, digamos, plantear lo siguiente. ¿Cuál es su contraparte sonora? Pues precisamente se llamará fricativa labiodental sonora. ¿El asunto cuál es? El asunto es que a la fricativa, esta que acabamos de ver, a esta fricativa alveolar sorda, es decir, esta, que ven ustedes en el chat, ¿cierto? Nosotros no tenemos en español o no contamos en español en este subsistema ceseante, ni tampoco en el distinguidor, ¿cierto? Con una oposición entre esta y otra fricativa que sea labiodental sonora. Es decir, no existe la oposición entre estas dos. Vean, si nosotros vamos al Sing Speech, o si ustedes van al AFI, que espero tengan ustedes cada uno un AFI, si es apenas esencial, es como un matemático tiene calculadoras, un lingüista, un filólogo tiene el AFI, ¿cierto? Listo, entonces ustedes ven aquí está el par. Tenemos la fricativa labiodental sorda y la sonora. ¿Cuál es el mito? ¿Cuál es el prejuicio? Pues, hombre, hay quienes enseñan a escribir, hay quienes enseñan lengua diciéndole a los niños, bueno, esta palabra la vamos a escribir con V de vaca. Y hacen énfasis en pronunciar este sonido, porque articulatoria, intuitiva e históricamente nosotros, digamos, tenemos esa idea errónea de que debemos pronunciar. Pero realmente en español esto no ocurre. ¿Sí? Ese no es un sonido propio del español. Los casos específicos en que se pronuncia son, digamos, producciones artificiales o hiperarticuladas, así como con mucho cuidado. Precisamente en estos casos tipo jardín, cuando le dicen al niño, vamos a escribir con la V de vaca. Digamos que esto como recurso mnemotécnico, bueno, sí, puede ser útil. El problema es cuando a un niño le dicen, siempre que escuches V, sí, como en vaca, vas a pronunciar una V. Pero es que nunca nadie en español va a pronunciar vino. Sí, nunca nadie en español va a pronunciar ven.
¿sí? O voy. No, esto no existe. Digamos que como sonido, ¿sí? En términos de alófono, como estatus, digamos, en términos de fonema, perdón, ¿sí? Este símbolo, este sonido no tiene estatus fonológico en nuestra lengua. Por tanto, la grafía, digamos, V, va a corresponder a la misma pronunciación de la grafía B. Es así que palabras como vaca, de hecho, se transcriben fonológicamente así, ¿sí? Porque su pronunciación no implica esta fricativa sonora. En español únicamente tenemos esta fricativa labiodental sorda. F, foca, feo, fuerte. Esta sí es labiodental, ¿sí? Bien, digamos que esta es una de las primeras cosas que ocurre con prejuicios en torno a las fricativas. Siguiente, tenemos la consonante, ¿cierto? Alveolar sorda. Este sonido es una maravilla, digamos que en español este sonido es una maravilla porque varía un montón, este sonido cambia muchísimo. Digamos que en este subsistema, esta consonante presenta numerosos alófonos, esta específicamente. Digamos que el más frecuente es este que estamos viendo acá con este diacrítico, y este diacrítico implica que es una articulación predorsal, bueno, digámosle más bien, bien laminar. Con la lámina, yo no sé si ustedes se acuerdan de las partes de la lengua como las veíamos acá, pero justo después de la punta, digamos toda la región de la punta, ustedes tienen la lámina, pronuncian una T, y con esa misma parte de la lengua van a pronunciar una S. ¿Listo? Normal, lo de todos los días, pronunciar una S. Entonces digamos que ese sonido específico varía porque, pues primero porque es bastante perceptualmente estridente. Es un sonido que es muy, muy vistoso, que es muy notorio, que es muy, ¿sí? Que tiene un no sé qué. Y este no sé qué lo puedo explicar en términos de poesía. Le voy a pedir a alguno de ustedes que me ayude, digamos, a leer este poema, por favor. ¿Quién de ustedes se apunta? Bueno. Profe, si quieres yo lo leo. Gracias, Laura. ¿Puedes ver bien? Sí, ¿Lo amplio? Sí, vale. no, Igual ahí está bien. lo voy corriendo a medida que vas leyendo. Listo. Una noche toda llena de perfumes, de murmullos y de música de alas. Una noche en que ardían en la sombra nupcial y húmeda las luciérnagas fantásticas. A mi lado, lentamente, contra mi ceñida toda, muda y pálida, como si un presentimiento de amarguras infinitas hasta el más secreto fondo de tus fibras se agitara, por la senda que atraviesa la llanura florecida. Caminabas, y la luna llena, por los cielos azulosos, infinitos y profundos, esparcía su luz blanca, y tu sombra, fina y lánguida, y mi sombra, por los rayos de la luna proyectados, sobre las arenas tristes de las sendas se juntaban, y eran una, y eran una, y eran una sombra larga, y eran una sombra larga, y eran una sombra larga. Esta noche, solo, el alma, llena de las infinitas amarguras y agonías de tu muerte, separado de ti misma por la sombra, por el tiempo y la distancia, por el infinito negro donde nuestra voz no alcanza, solo y mudo por la senda caminaba, y se oían los ladridos de los perros a la luna pálida, y el chillido de las ranas. Sentí frío, era el frío que tenían en tu alcoba, tus mejillas y tus sienes y tus manos adoradas, entre las blancuras níveas de las mortuorias sábanas. Era el frío del sepulcro, era el frío de la muerte, era el frío de la nada. Y mi sombra, por los rayos de la luna proyectada, iba sola, iba sola, iba sola por la estepa solitaria. Y tu sombra, esbelta y ágil, fina y lánguida, como en esa noche tibia de la muerte primavera, como en esa noche llena de perfumes, de murmullos y de música de alas, se acercó y marchó con ella, se acercó y marchó con ella, se acercó y marchó con ella. Oh, las sombras enlazadas, oh, las sombras que se juntan y se buscan en las noches de negruras y de lágrimas. Muchas gracias, Laura. Súper. Pues bueno,
digamos que este es un poema construido a partir de una fórmula novedosa, digamos, para su época. Bueno, ni siquiera novedosa, realmente era un canon ya para ese entonces. Pero es el hecho de jugar con esta consonante alveolar, ¿sí? O con las fricativas en general, para crear un ambiente específico muy, muy del índole de la onomatopeya. Pues ustedes se dan cuenta que esto se ambienta en una noche más bien de silencio sepulcral, y el silencio sepulcral, digamos que está dado por la constante presencia del ¿sí? Es como si la noche estuviera, en este caso, creada de forma literaria a partir de este sonido que en la pronunciación del lector se da. Entonces vean como este fenómeno es bastante relevante, tanto así que ha sido utilizado en poesía. Otro ejemplo es este, digamos que es menos lúgubre, y lo que expresa es la idea de una flecha. Pues imagínense cómo suena una flecha y ahora escuchen este poema. Menos solicitó veloz saeta, destinada señal que mordió aguda. En esa primera frase, menos solicitó veloz saeta, se intenta, digamos, expresar la idea de una flecha. Esos dos poemas, digamos, se los voy a compartir. Este último, para que lo interpreten ustedes personalmente, es un poema bastante interesante de Góngora, es un soneto de Góngora, y el otro pues es uno de José Asunción Silva, que sale billete 5.000. Así no tiene misterio. Pero el caso es que en estos dos poemas, el uso, digamos, intencionado de la consonante fricativa se hace para ambientar algo específico. En el poema de Góngora, menos solicitó veloz saeta, digamos que lo que se narra es una flecha. Y como flecha, digamos que uno de los análisis históricos que se han hecho es que Góngora planteó la idea del uso de las heces para plantear ese viaje de la flecha, ese sonido, esa onomatopeya. Entonces, bueno, eso es bastante relevante, digamos, del por qué la fricativa presenta como tanta variación, porque es un sonido estridente, es un sonido bastante interesante en términos del efecto perceptual que tiene. ¿Listo? Entonces, bien, nosotros vamos a reconocer que ese sonido, ¿cierto? Esa fricativa alveolar se va a diferenciar y su pronunciación va a diferir, digamos, entre uno y otro subsistema. Nosotros específicamente vamos a reconocer que, digamos, en variedades como la del español bogotano, ¿sí? La S pues se articula con la lámina, esto que estábamos diciendo ahorita, decir sol, ¿cierto? Siembro, siempre, solo, solito, etcétera, ¿cierto? Si nosotros cambiamos eso y simplemente lo hacemos con el ápice de la lengua, es decir, con la punta de la lengua, intentamos no hacer sino pues lo que vamos a tener de ahí en adelante es que nuestro acento va a cambiar y va a ser un acento más asociado a otras regiones. ¿Regiones de dónde? Pues de Antioquia. En Antioquia, las S se pronuncian apicalizadas y ese cambio mínimo produce, digamos, una de las diferencias más perceptuales y más notorias en esta variedad, ¿cierto?, del español colombiano. Asimismo, este sonido cambia, un montón, o sea la región a la que ustedes vayan, y de hecho entre hablantes, porque este es un sonido que se ve afectado incluso por la dentadura. La dentadura es capaz de atribuirle una sonoridad específica a las heces de cada persona. Entonces las heces también se utilizan, digamos, para crear perfiles de las personas y decir, bueno, acorde a la huella que se tiene de su pronunciación de S en tales contextos, yo después lo puedo volver a grabar y si encuentro esos factores específicos de la acústica y de la resonancia por la acción de sus dientes, pues yo lo puedo identificar a usted como persona. Entonces, bueno, digamos que es bien interesante esto que ocurre con la que llamamos S, pero que ya sabemos ahora se llama fricativa alveolar sorda. ¿Listo? Tenemos ahora la fricativa, esta es palatal, y aquí cambia un poco la cosa porque esta ya es sonora. ¿Listo? Entonces, esta fricativa palatal sonora, propia de palabras como ayer, ¿cierto? Llovía, y yo, y llovía, creo que hay una canción. Sí, me acordé. Bueno, realmente todas las grafías que nosotros, digamos, en la variedad de español bogotano asociamos a la EY y la Y van a ser pronunciadas con esta fricativa palatal,
sonora. Y esto lo que presenta, digamos, es una nueva idea, un nuevo proceso que también es importante reconocer, y es que no solo existen diferencias en términos de lo ceseante, del sistema ceseante y no ceseante, sino que antes también se reconocían incluso diferencias entre el sistema yeísta y no yeísta. ¿Qué implica el yeísmo? Pues el yeísmo implica aquí sí, una neutralización. Vean por qué el concepto de neutro no se puede emplear, digamos, a la ligera para expresar que algo no tiene determinada cosa. Porque la neutralización lo que implica es una pérdida de oposición entre dos realidades o entre dos elementos fonológicos. Nosotros vamos a tener que la neutralización que se da en el proceso de yeísmo es igual a la neutralización entre estos dos sonidos. La fricativa que acabamos de mencionar, que es esta fricativa palatal sonora, ya vamos a mirar cómo se pronuncia así. Esperen con la animación. Yeah. Ayer llovía y yo lloraba. Y por dentro me conmovía. Bueno, el caso es que este sonido específico es, digamos, el que se pronuncia y el que, digamos, predominó respecto a este otro, que es un aproximante, ¿listo? Lateral. Esta aproximante lateral palatal, pues que ustedes pueden asociar a lambda, durante bastantes años se asoció a la grafía EYE. Entonces estos dos, digamos que tenían que ser pronunciados, esta grafía respondía a la pronunciación de este sonido. Sin embargo, esta pronunciación se perdió, se fue perdiendo con el tiempo. En términos de la articulación, es posible, obviamente, aunque ya no se haga recurrentemente, es posible pronunciarla, es de este tipo. Yeah. Allá. El pollo, la llamada, y esto es muy característico de algunas regiones. Yo no sé, Nicolás, si usted en Pasto reconozca más este uso así, de la llamada. Vamos a la llamada, ¿cierto? Porque está lloviendo, ¿cierto? Como que estas características en la literatura se asocian a algunas regiones de Nariño, ¿cierto? Pero bueno, el caso es que esto sí puede ser una diferencia dialectal. Puede haber regiones en las que aún haya presencia de esta pronunciación, pero digamos que esa presencia es relativamente efímera, o bueno, puede ser característica de esa variedad específica, pero en términos fonológicos, estos dos sonidos se fusionaron, digamos, se neutralizaron, perdieron su oposición por un criterio también bien interesante, y es que una de las razones que permite, digamos, la oposición entre fonemas es que existan palabras que solo se diferencian entre sí por la presencia de uno o de otro sonido, esto que llamamos pares mínimos, ¿cierto? Les pregunto a ustedes, ¿qué es un par mínimo? Lo acabo de decir, solo es que lo reformulen. Hola. ¿Qué es un par mínimo, señores, señoritas? Es cuando cambia el significado solo por cuando hay un cambio de significado. Vale, Lo que dijo Leslie. listo. Bueno, digamos que el concepto de par mínimo, para uno definir un par mínimo, yo sé que es tautológico, es decir, que se ampara en sí mismo para definirse y que eso no está yo bien, ¿cierto? Pero uno tiene que partir de la idea de lo par, de la paridad, de la dualidad. Pues un par mínimo es un conjunto de palabras. ¿Un conjunto de cuántas? De dos. Entonces, un par mínimo es una pareja de palabras. Digamos que un par mínimo no son dos consonantes. Son dos palabras, ¿cierto? Que como tú lo estabas diciendo muy bien, Laura, se diferencian, ¿cierto? Por un único segmento. El resto de segmentos que las componen, el resto de cadenas que las componen son los mismos. ¿Listo? En esa medida, históricamente se tiene registro de que las diferencias o que los pares mínimos entre estas dos palabras eran escasísimos, muy, muy, muy poquitos, ¿listo? Y no solo eran muy poquitos, sino que digamos que con el tiempo se fueron fusionando, porque pues no había necesidad como de que se pronunciara específicamente esta en un caso y esta en el otro. Además que si ustedes se dan cuenta hay bastante similitud
en el efecto perceptual que producen estos dos sonidos. Entonces, bueno, estas dos digamos que se neutralizaron, vamos a expresar aquí con esta convención, que no son iguales y que con el tiempo se fusionaron o perdieron su neutralización o perdieron, digamos, su oposición y dejaron como resultado un único gran fonema, que es este, precisamente del que estamos hablando. La fricativa palatal sonora. Digamos que este es recurrente. Obviamente esto es una especificación, una generalización bastante sencilla, porque obviamente pueden existir muchos más alófonos de ello. Es más, hay quienes listan, digamos, esta oclusiva, esta que están viendo ustedes allí, que es la oclusiva palatal sonora, ¿cierto? Y esta oclusiva palatal sonora es también un alófono posible de esta fricativa que vemos acá. ¿Cómo se expresaría? Digamos que yo, si apelo al uso de la fricativa, yo digo Jessica, ¿no? Entonces, estamos con Jessica de la Peña. Pero si apelo al uso de la oclusiva, pues entonces voy a tener esa Jessica, ¿cierto? Y ustedes saben que eso es perfectamente posible, encontrar en el mundo esa articulación. Se los aseguro yo que estoy en su hacha. ¿Bien? Entonces, bien, respecto a este sonido, les voy a pedir, por favor, que ustedes como actividad autónoma, ¿sí? Para la próxima sesión, indaguen un poco más respecto a lo que es el yeísmo, ¿listo? Entonces, para que lo tengan un poquito más claro, ustedes se están dando cuenta que estamos aquí hablando de varias cosas en esta sesión. Entonces, no se queden solo con lo que estamos tratando aquí, indáguenlo también por su cuenta. ¿Listo? Bien, finalmente, y vean, estamos en el primer subsistema, o sea, aquí las consideraciones están bastante específicas y súper extensas, y no hemos hablado con detalle de la articulación ni de la acústica de estos sonidos, entonces por eso nos va a tomar un poco más de tiempo del esperado. Listo. El último de estos 4 segmentos que se consideran o que se contemplan en el subsistema ceseante es la consonante fricativa velar. Esta consonante fricativa velar, esta también representa o presenta una serie de consideraciones importantes. Pues primero porque se supone, se articula así, ¿cierto? Entonces tipo jugo, jugo. Pero vean, y lo que quiero que noten ahora es un poco cuál es la dificultad o cuál es la diferencia para distinguir entre esta consonante fricativa velar Ajá. y esta glotal. Ajá. Ajá. Digamos que lo que las diferencia perceptualmente es un poco la estridencia, es decir, la fricativa velar es un poco más fuerte que la fricativa glotal, ¿cierto? Nos imaginaremos, tiene mayor amplitud, pues su onda y demás. Y digamos que sí hay regiones específicas en las cuales, también como Andalucía, ¿cierto? Tenemos un poco más exagerada esta producción velar e incluso a veces una uvular, o sea, una posteriorización, es decir, como un giro un poquito hacia atrás, ¿cierto? Del punto de articulación y no se produce, digamos, 100% velar, sino quizá uvular. Entonces le pueden decir a uno como joder, y este sonido mucho más gutural, bueno, esto que llaman gutural, pero de hecho es uvular en este caso específico, hace característica de eso también variedad de español. Entonces, sobre ese elemento también recaen muchos procesos de variación. Digamos que aquí en Bogotá nosotros apelaríamos más a la pronunciación de la consonante glotal, ¿no? Tipo, juguemos, ¿cierto? O el juego, esta idea más, mi nombre, Julián, digamos que esto también va a estar marcado por la vocal, ¿cierto? Que precede o que sucede esa producción de esa consonante fricativa específica, pero pues esto también es como parte de la alternancia que se puede dar allí. Entre muchos otros casos, ¿no? Esto simplemente es un ejemplo. Listo. Entonces, digamos que esos son los 4 elementos del subsistema ceseante. Ahora, respecto al subsistema distinguidor,
Este está integrado por 5 elementos, los mismos 4 del subsistema ceseante, más esta consonante dental, ¿cierto? Esta consonante fricativa dental sorda. Pues esto es tan sencillo como la diferencia entre el español, este que se dice el español de España, hacia secas, aunque obviamente ya asumimos que en España también hay variedades, muchas, de español. Pero pues es la diferencia clásica entre la pronunciación de Z y C entre la península ibérica y América. Entonces nosotros en español americano tenemos zapato, tenemos silla, también como tenemos Cecilia, como tenemos, ¿cierto? Cisne, como tenemos todas estas palabras pronunciadas con el mismo segmento. Si nosotros transcribimos, por ejemplo, zapato, ¿cierto? En la transcripción fonológica del subsistema del español colombiano, es decir, subsistema ceseante, nosotros vamos a transcribir esto, zapato, así. Pero así lo hacemos amparados en el sistema distinguidor, nosotros vamos a requerir, digamos, considerar este segmento como el segmento inicial y pronunciar el resto normal. Entonces tendremos zapato. El zapato, el zorro, el cisne, ¿cierto? Este digamos que es un rasgo que se propaga con gran facilidad y esta es esta es una propagación que yo le llamo del índole wannabe europeo, del querer ser. ¿Por qué? Digamos que si ustedes conocen a alguna persona que haya viajado a España, que haya vivido o residido en España, es muy probable que esa persona en muy poquito tiempo ya empezara, digamos, a adoptar por hábito la pronunciación de esta dental, porque es un rasgo bastante sencillo, ¿sí? Y si uno está expuesto a él, es lo mismo que les pasa a las personas que van a Medellín un fin de semana y vuelven hablando un poco paisa, es porque también el rasgo, como veíamos aquí de apicalización de la S, pues es un rasgo que se puede aprender bastante fácil, ¿cierto? Algo similar ocurre con la Z de los españoles y su interés por todo el tiempo decir o ceñirse, ¿cierto? El ceñirse, esas secuencias puede que no sean muy naturales al principio, para, digamos, alguien que quiere acercarse a esa producción. Entonces, esto es lo que explica, digamos, ese cambio, ay, llegó hablando como español, es que adquieren esos rasgos, ¿sí? En algunos casos los exageran. Yo por lo menos conocí una persona que, bueno, se fue a vivir como a Barcelona, y estando en Barcelona ya empezó a hablar como español, inevitablemente para él, ¿no? Entonces, y lo exageraba. Entonces, bueno, esto digamos que se hace a partir de reconocer esa sonoridad y la inclusión de este segmento. ¿Listo? Este segmento pues no está presente en español americano, realmente no está. Digamos que en España también son muy contadas las regiones en las cuales aparece, muchas más del interior, así muy marcados, aunque sí es un rasgo identitario del español como marca país, porque si ustedes se dan cuenta, todo esto que estamos hablando de, bueno, todo esto que se está enseñando, que apela al reconocimiento de las distintas variedades de español, pues nos permite reconocer que variedad estándar de qué. Si nosotros reconocemos como variedad estándar cualquiera de estas dos igual válidas, el sistema ceseante y el subsistema distinguidor, ambas digamos que operan en formas tan productivas, ¿cierto? Que pues una se habla en un continente entero, la otra se habla en parte de un continente. El asunto es que ese subsistema, digamos que sí es el que se transmite en términos de la enseñanza, cuando se vende el español como un producto propio, digamos, de las naciones que hablan español. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos la marca Spanish in Colombia. Entonces, Spanish in Colombia es una marca, digamos, creada por los distintos ministerios para fomentar la migración y el aprendizaje de español en Colombia. Entonces, Spanish in Colombia es todo este programa en el cual están un montón de universidades allí vinculadas para crear cursos de español para extranjeros. Entonces, Spanish in Colombia se va a caracterizar por enseñarle a la gente a pronunciar zapato y que pronuncien cisne y zorro y todas estas palabras propias de nuestro subsistema.
Pero una persona que vaya y haga lo mismo, digamos, al Instituto Cervantes en España, en Barcelona, pues lo que va a estar adquiriendo o lo que con su compra, digamos, de de una lengua, ¿cierto? Pues esto es curioso, ¿no? Pero ahora sí, las lenguas realmente sí se podrían, digamos que comprar, o por lo menos el acceso a su uso, sí se puede pagar con membresía y demás. Pues bueno, el caso es que las personas que aprendan español en España van a aprender este subsistema distinguidor. ¿Quién habla mejor? ¿Ceseante? ¿Distinguidor? Realmente esto es irrelevante en términos de mejor o peor. Esto no es, digamos, no viene al caso para la discusión. Simplemente se reconocen las diferencias. Entonces ustedes encuentran un montón de actores de Hollywood, tipo Will Smith, no sé, Ben Affleck o qué sé yo, que hablan un español diferentísimo según la región en la que aprendieron. Los que son actores estadounidenses muy seguramente hablan con el sistema ceseante, porque el español que se habla en Estados Unidos es casi todo producto de población latinoamericana que está allá arriba. Mientras que si son actores europeos es mucho, tipo ingleses y demás, es mucho más probable que tengan la EC, que tengan la Z, como Peter Parker, este man no sé cómo es que se llama, el nuevo Peter Parker. Bueno, el caso es que ese man en alguna ocasión hablaba español y en algún video lo vi y utilizaba esta fricativa dental, sorda. Listo. Otras consideraciones, bueno, pues en este subsistema casi que se atribuye una regla, y es que en el subsistema, si usted utiliza la dental, perdón, la fricativa dental, en su pronunciación, usted también es probable o se predice, va a pronunciar una S apicalizada, entonces va a ser como si yo digo cisnes, yo no sería cisnes como en mi variedad de español, sino que sería el tipo cisnes, ¿sí? Entonces este cisnes, digamos que lo que intenta es separar un poquito el punto de articulación entre una y otra, porque cuando se apicaliza, digamos que la lengua se aleja de esa región dental un poquito más, cuando se apicaliza el alveolar. Y pues esto es importante porque permite que el contraste sea más notorio, perceptualmente más relevante, digamos. Bueno, entonces este subsistema, a diferencia del ceseante, distingue unidades. Esta diferencia fonológica entre la diferencia fonológica entre estas dos, este es el opuesto, pues, ¿cierto? ¿Qué es lo que no pasa en el ceseante? En el ceseante, pues digamos que se neutralizaron estas dos. Y se cuenta, perdón, y se cuenta con una única consonante fricativa, digamos, en esa región, que algunos llamarían, eh, pues, coronal como anterior. Pero bueno, más o menos esto es pues así va la cosa, ¿no? Tenemos estos pares mínimos que pues no son cosas del otro mundo. Tenemos la diferencia entre sin y fin, entre fino y lino, entre casa y cala, entre taza y tala, entre foco y zoco. ¿Sí? Entonces estos son estos pares mínimos, digamos que presentan estas diferencias relevantes. Vean cómo es difícil encontrar pares mínimos, digamos que diferencien solo la dental, perdón, del alveolar. Y como estos pares son escasos, precisamente esto fue también una de las cosas que guió a su neutralización. Pues si no es, digamos, tan productivo, tan recurrente, si no está en muchas palabras, es decir, si no se usa constantemente, pues tiende a perderse un poco esa oposición. Aquí tenemos nuevamente un esquema de rasgos distintivos en la geometría. En esta geometría de rasgos distintivos, nosotros vamos a, si ustedes comparan, digamos, esta presentación de la cual tienen acceso en su carpeta de Drive con la anterior de consonantes oclusivas, ustedes van a ver que en esencia esto es lo mismo, solo cambian algunos elementos. Vean, esto se mantiene más consonante, menos sonante, pues porque es obstruyente, ¿cierto? Es una consonante obstruyente. En la zona laringia puede ser o no sonoro, es cierto, porque tenemos consonantes fricativas sordas y sonoras. En la zona coronal, labial y dorsal, es decir, casi en todos los puntos de articulación, pues tenemos allí acción de consonantes fricativas. De hecho, el rasgo, digamos, más específico que se añade es este de ser o no estridente, porque hay consonantes que tienen consonantes fricativas más estridentes que otras, es decir, la S, como veíamos, es más estridente de pronto que la F, en términos de fuerza, ¿cierto? De amplitud, de volumen, o que la velar incluso.
la S es mucho más estridente. Y el hecho de ser continuo, pues porque, hombre, esto se diferencia de las consonantes oclusivas a partir precisamente de este rasgo de continuidad, o si no, sería exactamente el mismo esquema. ¿Por qué este es continuo y las consonantes oclusivas no? Pues por la naturaleza de la obstrucción. Aquí nosotros tenemos una obstrucción de este tipo. Ustedes ven mi pantalla, ¿cierto? Nosotros en este caso tenemos una obstrucción de este tipo, en la cual pues es posible que haya continuidad, ¿sí? Porque pues hay un estrechamiento, pero igual hay un flujo, ¿sí? Mientras que en este hay un obstáculo completo, no hay flujo de nada, ahí es una liberación. Pues esto es lo que va a hacer que un sonido sea continuo y el otro no, en comparación, ¿cierto? Entonces, bueno, algo que se me olvidó decirles, digamos, al momento de hablar del yeísmo, me devuelvo un par de puntos atrás, es que es necesario reconocer lo siguiente. Hay fonos o sonidos, ¿no?, que se producen de forma tal que el aire, digamos, se conduce al interior de la cavidad oral por el medio, ¿listo? Digamos que por el paladar, por ejemplo, si nosotros pronunciamos la S, ustedes pueden sentir y disfrutar el aire, como sale, digamos, por la parte central de su paladar. Pero si ustedes llegasen a pronunciar, digamos, esta aproximante lateral, ¿cierto? Para pronunciar esta, se necesita que el aire vaya por los lados. Y ya, ahí ya, y ya, ahí ya. ¿Listo? Entonces esta diferencia es también relevante, casi que por defecto, digámosle así, aunque no sea, digamos, lo más técnico posible, pero por defecto, si en el AFI no dice lateral, ustedes van a asumir que ese fono es medio, es decir, que el aire se propaga por aquí, por el medio. Si no dice lateral, y si es lateral, pues lo que van a asumir es que la producción del aire digamos, no, la propagación del aire más bien, se da más en este sentido, ¿listo? Por los laterales de la boca, y eso eso es suficiente para cambiar. Digamos, si yo hago aire por el medio, así hago aire por los lados, ¿ven cómo puedo alternar entre esas dos? Eso es suficiente para que perceptualmente se logre ese efecto. ¿Listo? Se logre esa diferencia. Bien. ¿Preguntas al momento, muchachos? Manitos arriba. ¿Todo en orden? ¿Todo bien? Pulgares arriba, reaccionen, manden muñequitos, alguna cosa. Necesito ver que estamos vivos, señores. Por favor, señoritas. Listo. Bueno, entonces, volviendo un poco a nuestra discusión de índole sociolingüístico. Viendo todo esto y reconociendo, digamos, el sistema fonológico, pues se hacen cada vez, digamos, más profundas las dudas de, bueno, qué es lo estándar y qué no. Porque es que cada región va a tener digamos, sus propias manifestaciones, sus propias producciones, ¿cierto? Cada región va a estar caracterizada por el habla específica en esa región. Entonces uno puede decir, el habla de Bogotá, ¿sí? El habla de Moniquirá, el habla de Pasto, ¿sí? Y con eso se va a referir a las características particulares, a la variación propia de ese sector. Y ya hablar del habla de Bogotá es, digamos, un poco una locura si uno no tiene, digamos, cuidado de cómo está definiendo el habla de Bogotá. ¿Por qué? Hay un efecto bien interesante y es el efecto de puerto. Entonces, ¿cuál es el efecto de puerto? Toda ciudad, toda población o todo puerto, básicamente es un lugar al que llegan gente de muchas regiones, ¿cierto? Entonces llegan gente de muchas regiones, cada uno con su variedad de, digamos, español, en este caso específico, particular. Y entonces en el puerto empiezan a coexistir todas esas variedades. Y hay casi que una máxima, así que nosotros podríamos asociar como el proceso inverso de la Torre de Babel. Y esta máxima es cuando se encuentran muchas variedades, ¿cierto? Cuando se encuentran muchos códigos diferentes,
en un mismo espacio y empiezan a coexistir, empiezan a cohabitar, digamos que estos tienden a neutralizarse y las formas empiezan a simplificarse. La diferencia empieza a perderse y se empieza a crear un estándar propio de puerto, ¿sí? Digámoslo así. Eso no está como teoría, no es como modelo, digamos que lo pueden encontrar así como variedad de puertos, no. Eso es algo que yo he podido constatar, digamos, a partir de la experiencia. Entonces hay puertos específicos como ciudades tipo San José del Guaviare, puerto o puerta, ¿cierto?, de la Amazonía, en el cual, digamos, el español se parece mucho al de Bogotá y eso es muy curioso, o sea, no hay una diferencia así como tan marcada en la pronunciación, porque pues esa es una región de comercio súper activa, está yendo gente del interior del país todo el tiempo, viene gente también pues del sur, del norte, de todas regiones, entonces se crea ese efecto un poco de puerto en el cual se aíslan todos esos procesos, esas características específicas, y se hace un poco más, ahí sí, con estos términos que llaman ustedes neutral, que se hace neutral, que digamos que se hace más común a nosotros esa pronunciación, pero porque nosotros también somos como bogotanos, digo así, hablantes de una variedad que se asemeja a esta idea de puerto. Pues ustedes saben que a Bogotá llegan personas de todo el país, cosa que no ocurre igual, digamos, en regiones más apartadas. Pensemos, no sé, no en Pasto, porque Pasto también es una metrópoli, pero sí en zonas un poco más pequeñas. Pitalito, Huila. Pensemos en Tumaco, en Nariño, ¿cierto? Pensemos en zonas más, digamos, aisladas en términos de su geografía, ¿sí? Y de la migración del flujo de personas. Y vamos a ver cómo el español en esa región es mucho más característico, digamos, en términos de la sonoridad es mucho más diferenciado de estas otras variedades como de puerto, ¿no? Porque uno va a Medellín y perfectamente él habla de las personas de Medellín, sí cambia un montón. ¿Por qué? Esto sí ya se debe a razones de índole, pues de actitud lingüística. Digamos que hay algo que está en el ser del paisa y es, digamos, un orgullo y un querer, ¿cierto? Y una defensa de lo propio, ¿sí? De su acervo cultural, de su patrimonio cultural, de su legado, y todo esto se defiende también en términos de la pronunciación, porque como decíamos, la pronunciación es una huella que impregna, digamos, su ser en cualquier escenario en el que usted esté, es algo de lo que usted no puede, digamos, deshacerse, es como sus huellas digitales, ¿sí? Es algo que usted le está atribuyendo sin que usted diga, sin que usted manifieste esa información voluntariamente. Usted al hablar está definiendo más o menos su edad, más o menos su clase socioeconómica, y digo más o menos porque las personas logran interpretar esto así como usted lo logra con otros, tal cual lo hace, ¿cierto? Su nivel de formación, la procedencia, ¿cierto? Y bien, esto es, digamos, el objeto de nuestra sesión de hoy. Se ha cumplido. Voy a dejar de grabar. Digamos que no me voy a extender